Hola mis queridos hermanos, queridos amigos. Vamos a tener nuestro tiempo de estudio bíblico y hoy vamos a continuar en el libro de Apocalipsis. Ayer habíamos estado estudiando aquí y ya anunciamos que hoy seguiríamos porque nos hemos quedado en el comienzo del tema del milenio. Es un tema importante, pero no tenemos demasiados datos. La Biblia no habla demasiado acerca de este tiempo futuro y ahí nos habíamos quedado, así que hoy vamos a continuar en este punto. Vamos a confiar en el Señor y vamos a ir allí donde Dios nos lleve y a ver qué es lo que el Señor nos enseña. Así que lo primero que vamos a hacer es una oración, pedirle al Señor su dirección, que Él nos esté guiando, para que todo lo que digamos, todo lo que hagamos en este tiempo de estudio, venga de Él. Y mientras, pues los hermanos están conectando y ya tenemos nuestras Biblias abiertas en Apocalipsis capítulo 20. Vamos a hacer una oración, pedimos al Señor que nos dirija. Padre, gracias por este nuevo día que tú nos permites vivir. Gracias porque es un nuevo día también para encontrarnos, los hermanos, reunirnos alrededor de tu palabra, abrirla en el libro de Apocalipsis con el propósito de recibir la enseñanza y el alimento espiritual que vienen de ti. Te rogamos tu dirección, Señor, para que todo lo que estemos hablando venga de ti, que aquello que tu palabra nos dice en los textos a estudiar quede abierto ante nuestros ojos. Clamamos a ti para que nos reveles esas cosas grandes y ocultas que ahora no conocemos. Háblanos, tu palabra es viva y sabemos que lo hace. Por eso venimos confiados, Señor, ante tu presencia. Llévanos de la mano, Señor, para que realmente escuchemos tu voz y todo lo que estemos haciendo y diciendo glorifique tu nombre. Que tu iglesia siga siendo edificada. Gracias porque nos has guardado, nos has protegido y podemos volver a reunirnos en tu nombre este nuevo día. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Hoy es jueves 24 de junio. Es la festividad de San Juan. Aquí donde vivimos pues hace una fiesta grande, hoy y mañana, es festivo los 2 días, así que pues tenemos con el fin de semana 4 días de fiesta. Algunos, no todos, porque sé que algunos hermanos tienen que trabajar, porque trabajan, solo es fiesta, mañana solo es fiesta aquí en Valls, en nuestra ciudad, fuera de aquí se trabaja. Pero mañana estaremos, como siempre, pues con hermenéutica, así que hoy vamos a avanzar un poquito más aquí en el libro de Apocalipsis y hablando sobre el milenio. El domingo, recordad que tenemos una cita importante, un culto especial de agradecimiento a Dios. Todos los cultos son especiales, siempre es importante que nos reunimos en su nombre, pero hemos querido preparar un culto como una fiesta, para venir al Señor a darle gracias, a agradecerle por todo, por todas las cosas. Entonces el domingo disfrutaremos de este tiempo especial. Bien, tenemos ya un grupo de hermanos conectados. A ver, voy a repasar los que han escrito en el chat del directo. Germán ha escrito bendiciones a todos. Ana Karina también ha escrito, buenas tardes, Ana Karina desde Ecuador, nuestra hermana. Yoli y Gaby han dicho buenas tardes. Víctor y hermanos, buenas tardes, Yoli y Gaby, de nuevo estamos aquí. Liliana, ahí está el chat de Liliana, ahí está toda la familia, David, Liliana, David hijo y Daniela, bienvenidos. Paco, Rosario, Tamara, buenas tardes, bienvenidos también. Benito, buenas noches. Juan Bermudo, hola Juan. Carmen, gracia y paz a ti también. Y Beatriz, buenas noches. Esos son los saludos que han entrado hasta ahora. Sé que hay más hermanos conectados. Un abrazo para todos, un saludo para todos.
Y como hemos dicho, prepárate en tu Biblia, Apocalipsis 19, porque vamos a seguir ahí hablando del milenio. Vamos a recordar, hemos leído los 3 primeros versículos de este capítulo 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bien, ahí nos habíamos quedado. Ahora terminaremos de leer hasta el versículo 10, pero voy a terminar de explicar acerca de las 3 posturas teológicas acerca del milenio. O sea, una postura, ya la comentamos ayer, tenemos, bueno, el premilenialismo, tenemos el postmilenialismo y tenemos el amileniarismo. Esas son las 3 posturas. Ayer ya habíamos estado comentando el postmilenianismo. Los postmilenianistas creían que la predicación del Evangelio iría haciéndose grande, iría llenando la tierra hasta el punto en el que el bien iría ganando terreno al mal, y llegaría un momento en el que se habría convertido tanta gente y el Evangelio, la palabra de Dios, habría llenado de tal manera la tierra que vendría el reinado de Cristo, los 1000 años, el milenio. Esa idea nace y tiene mucha fuerza, sobre todo en esos tiempos de los grandes avivamientos, siglo XVII, XVIII, hasta principios del XIX. Pero evidentemente la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y el mundo en decadencia y tan depravado en el que vivimos, pues tiró por tierra prácticamente esa postura teológica. Hoy en día prácticamente nadie la cree o la acepta, la sigue, porque todo lo contrario, el mundo no ha ido cambiando para bien, el mundo cambia para mal. Y la predicación del Evangelio ya nos gustaría que hubiese llegado a alcanzar a millones y millones y millones, de tal manera que su influencia en el mundo hubiese repercutido en un estado de paz, de seguridad, pero no es así. De hecho, la palabra de Dios nos muestra que la palabra y la verdad y las cosas de Dios son más bien algo de minorías. Siempre aparece por ahí pocos relacionándose a los que hallan el camino, a los que creen al Señor, a los que forman parte de la verdadera iglesia, el remanente de Dios, pocos. Entonces esa postura ya la vimos que no tiene mucho fundamento. Vamos a hablar de los amilenialistas. ¿Qué es lo que sostiene esta corriente teológica? Bueno, rechazan la idea de un futuro reino milenial en la tierra, en la historia. Algunos de los teólogos o padres de la Iglesia o maestros que han defendido esta postura, así conocidos, pues por un lado tendríamos a Clemente de Alejandría, que vive del año 150 al 215 de nuestra era ya, Orígenes, del 185 al 254, Cipriano, del año 200 al 258, o San Agustín, del año 354 al 430. Esta postura dice pues que no habrá, simplemente no habrá milenio, ni antes ni después, no habrá. No hay milenio. ¿Y por qué no habrá milenio? ¿En qué se basan los que rechazan esta postura? Bueno, pues en eso mismo, en que no hay información en la Biblia, aparte de estos 10 versículos de Apocalipsis 20, los que explícitamente se habla del milenio. En ninguna otra parte se menciona así directamente 1000 años reinando Cristo en la tierra, no aparece. Entonces, por ese motivo, pues lo niegan, lo rechazan. Bueno, entiendo que es una postura respetable, como todas las ideas sobre temas que no están suficientemente claros en la Biblia, pero claro, tenemos un problema. Aquí sí lo menciona, en Apocalipsis 20, versículo 1 al 10,
nota que estamos viendo de alguna forma cómo Apocalipsis nos va marcando cronológicamente los acontecimientos que van a ir sucediendo. Y aquí hemos llegado a un punto en el que se nos ha dicho, Satanás va a ser encadenado, va a ser encerrado en el abismo 1000 años, después de los cuales será suelto. Y ahora vamos a terminar leyendo hasta el versículo 10, como aquí se habla de que Cristo reinará y los creyentes van a reinar con él. También lo dice ahí, y dice, reinarán con él 1000 años, lo dice en el versículo 6. Entonces, ¿qué hacemos con este texto? ¿Solo este texto? Sí, pero es un texto. A veces esperamos que todos los temas o los tiempos o las profecías estén extensamente redactadas por toda la Biblia, pero a veces no es así. Fíjate que nosotros miramos para atrás en la historia y por eso entendemos todo perfectamente, porque ya ha ocurrido. Pero ponte en la piel de los judíos. Durante siglos ellos están viviendo una forma, su creencia, la vida espiritual, la fe, la están viviendo de una forma. Donde en la Escritura decía que vendría el tiempo de la Iglesia. Donde en la Escritura aparecía de una forma explícita, dicho así, que cuando el Mesías venga cambiarán las cosas, comenzaremos una nueva época, la de la Iglesia y tal. No, había profecías, había señales que se indicaban que habría un cambio de tiempo, pero todas esas señales estaban por ahí entrelazadas en las profecías y de una forma explícita no se decía en ningún sitio, ocurrirá esto así de una forma muy explícita. Mañana en hermenéutica, que vamos a seguir estudiando acerca de cómo interpretar la profecía, decíamos, la profecía que tiene que ver con arrepiéntete, vuelveos a mí, acerca de los pecados, es fácil de entenderla, es doctrina. Pero la profecía que predice cosas del futuro es difícil de entender porque no se nos dan todos los acontecimientos históricos tal como sucederán, sino que se nos dan datos, señales, información suelta, y eso es lo que nos genera una dificultad a la hora de interpretar qué quiere decir. Entonces, para los judíos, tratar de imaginar el cambio que supondría la venida de Cristo, que ya no se iba a hablar de Israel de la misma manera, sino que ahora se iba a hablar de la Iglesia, un grupo de personas donde ya no solamente los descendientes de Abraham, sino donde todas las naciones de la tierra estarían involucradas e incluidas, era algo que así explícitamente, como esperamos que ponga por ahí en todas partes de la Biblia, Cristo reinará 1000 años en la tierra después del periodo de la gran tribulación. Claro, dicho así, no está. Pero el otro día decíamos, es explícitamente solamente aquí, pero sabiendo lo que este texto dice, podemos consultar y deducir que algunos pasajes de la profecía podían estar hablando de este tiempo, podrían estar hablando del milenio. Eso no es único con los 1000 años, eso ya ha pasado a lo largo de las épocas con las profecías. Entonces yo entiendo, repito, es muy respetable los amilenialistas que niegan que se vaya a ocurrir eso, que Cristo reine 1000 años sobre la tierra, lo respeto, pero no encuentro que los argumentos sean suficientes como para rechazar algo que nos dejaría la duda entonces de por qué dice eso ahí y a qué se refiere lo que dice aquí Apocalipsis. De hecho, esta postura, el amilenialismo, pierde influencia con el auge de diferentes opiniones de los mileniaristas en esos siglos XVIII y XIX, desde la segunda mitad del siglo hasta la segunda mitad del siglo XX. Eso perdió como un poco de fuerza. A partir de esa segunda mitad del siglo XX parece que volvió a ganar un poco más de fuerza esta postura de los amilenialistas. Y ellos dicen, por ejemplo, que el juicio ante el gran trono blanco, ese juicio donde serán juzgadas las naciones de la tierra, todos los que hayan vivido resucitarán para ser juzgados, ese juicio dicen que sucederá inmediatamente después de la segunda venida. O sea,
nosotros hemos terminado el capítulo 19, Cristo viene, sus santos vienen con él. Y en ese momento, según los amilenialistas, no hay 1000 años de reinado de Cristo en la tierra. En ese momento ya viene el gran juicio. Se va a juzgar a toda la humanidad y entonces el reinado de Cristo eso es la eternidad. Los creyentes con Cristo, eso ya reinan para la eternidad, pero no en la tierra tal como la conocemos los 1000 años que ahí estamos mencionando. Claro, entendemos, y el otro día lo decíamos, ayer lo decíamos, que evidentemente nos quedan muchas lagunas y cosas sin respuesta, pero también sabemos que no en todos los temas bíblicos tenemos todas las respuestas. El no tener todas las respuestas no quiere decir que neguemos unos hechos que la Biblia cuenta simplemente porque no sepamos más sobre ese tema. Entonces, la tercera postura es el premilenialismo, que es la que en principio nosotros estamos enseñando y defendiendo. El premilenialismo dice que Cristo reinará en la tierra por 1000 años. ¿Y qué quiere decir eso? Pues lo que dice, literalmente, Cristo literalmente, de forma presente, estará en esta tierra reinando. Y los creyentes estaremos juntamente con él, reinando. Entonces, esta perspectiva del milenio es la idea dominante durante el primer tiempo de la iglesia primitiva. O sea, lo que en la iglesia primitiva, desde Hechos y en los primeros siglos, se enseñaba era esta postura. Esta era la idea. Después, con los años, surgieron esas otras corrientes teológicas. Eso es algo de lo que también a mí pues me quita peso a la hora de considerar esas dos corrientes, los que dicen que el milenio se conseguiría por la predicación de la palabra en nuestro tiempo y los que dicen que no hay milenio. Esas dos posturas también para mí tienen menos fuerza. Por eso, pues que son posturas que surgen después durante los años siguientes. Los amilenialistas, poco tiempo después del comienzo de la Iglesia, ya algunos empiezan a defenderla, pero porque antes os he citado, algunos de los que defienden esa postura son antiguos, como Clemente de Alejandría, es uno de los padres de la Iglesia en el año 150, Orígenes en el año 185, o Cipriano. Las fechas que os doy son las fechas del nacimiento de estos hombres. Pero no tuvo mucha fuerza, no era muy seguida esta idea. Surgió por ahí, pero la idea predominante durante el periodo de la Iglesia primitiva era que Cristo reinaría en la tierra durante 1000 años. Ahí estaría reinando. Ese sería un tiempo de paz, sería un tiempo donde no habrá violencia. Es fácil entenderlo. Si Cristo reina, no es que todos los hombres sean buenos, los que vivan en la tierra en ese tiempo, sino que la justicia de Dios perfecta no permitirá que se haga nada malo. Será un gobierno perfecto, no un mundo perfecto. Recuerda, dijimos, los 1000 años no es un nuevo mundo, un nuevo comienzo. Es el fin del mundo que conocemos. El por qué 1000 años reinando Cristo en la tierra, no sabemos bien. Sería lo mismo como decir, ¿y por qué después del diluvio tuvieron que venir otros 4 o 5 mil años de historia de la humanidad? No sabemos. Los planes de Dios estaban así. ¿Por qué después de la venida de Cristo, cuando Cristo viene y muere en la cruz, pues ya todos los que habían creído por fe en lo que pasaría, pues ya está, ya por qué tenemos que seguir? Bueno, porque Dios quería un nuevo tiempo, el tiempo de la Iglesia. Las cosas que están en los planes de Dios están bien. Nosotros no vamos a debatir con el Creador. El vaso no le puede decir al alfarero por qué me hiciste así. El alfarero decide la forma que le da. Dios decide los tiempos, Él es soberano. El soberano decide las cosas. Nadie le puede contradecir, nadie le puede reclamar. Entonces, aunque aquí el comienzo de los 1000 años, recuerda, surge después de la gran tribulación.
nos surgen diferentes preguntas. No sé si vosotros las tenéis, pero una pregunta es, ¿y las naciones que viven en ese tiempo, de dónde han salido? O sea, ¿quiénes van a vivir en el mundo durante 1000 años? Porque estamos hablando del mundo. Los creyentes resucitados ya están con Cristo y reinaremos juntamente con Él. El mundo, Satanás preparó al mundo para una guerra contra Jesucristo. Todos fueron sellados en sus frentes o en sus manos para aceptar la adoración de la bestia, de Satanás, y esos grandes ejércitos se congregaron para luchar contra Cristo. Y hemos terminado el capítulo 19 viendo que el falso profeta y la bestia fueron arrojados vivos al lago de fuego, Satanás va a ser encadenado 1000 años, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, ¿quiénes van a vivir en el mundo para que Cristo reine? Esa es la pregunta. Bueno, evidentemente no tenemos todas las respuestas, pero nosotros a veces damos por sentadas cosas y la Biblia no lo dice así. Por ejemplo, nosotros damos por sentado, no sé si todos, pero a veces sin darte cuenta das por sentadas cosas. El anticristo impone un gobierno único mundial. Este gobierno primero comienza con 10 reyes, 10 naciones poderosas, crean una coalición que le da forma a un gobierno único mundial. El anticristo toma el control de ese gobierno único mundial, no sin oposición. Recuerda que ahí de los 10 cuernos, al surgir el anticristo dice que arrancó 3 cuernos. O sea, parece que 3 de esos reyes o 3 de esas naciones se oponían firmemente a que el anticristo fuese el que mandase, el rey, el emperador. Pero el anticristo los derrota. O sea que el gobierno único mundial no es que hay una unidad perfecta, eso sería difícil de imaginar. En este mundo se habla de crear un gobierno único mundial, ¿verdad? Que se habla. Hoy estamos en el tiempo en el que la globalización ya es una palabra común y que se aplica en la economía, en una serie de aspectos. Entonces, pero el mundo es muy grande y hay muchas naciones, muchas formas distintas, muchas religiones diferentes. Es imposible y no nos podemos imaginar que el mundo entero al 100% estén de acuerdo en que vamos a hacer un gobierno único mundial y que este hombre lo lidere y todos nos sometemos a él. Y además nos vamos a someter a una sola religión, la que él dice. Es difícil de entender que esto sea así. Es cierto que el anticristo habla grandes cosas y engaña a las naciones del mundo con señales y milagros, pero no todos estarán de acuerdo. Los que están de acuerdo se dejan sellar con la marca de la bestia, aceptan la soberanía de la bestia. Los que creen en Dios son marcados con el sello de Dios. Entonces tenemos 2 grandes bloques. Todos aquellos que se han sometido a la bestia voluntariamente o por interés, porque ahí se dice que el que no tenga el sello de la bestia no podrá comprar ni vender, tendrá muchas dificultades. Entonces todos los que se hayan sometido voluntariamente o por interés a la bestia, la aceptan como único líder, pero la aceptan como único Dios y la adoran. Hablamos de política y religión en este caso. Por otra parte tenemos los que creen en Dios, pero la cosa es que nosotros damos por sentado que la humanidad ya está ahí, todos. O toda la humanidad o se puso de parte del anticristo o se puso de parte de Dios. Pero no tiene por qué ser así. ¿Entiendes? La Biblia no dice que toda la humanidad hace esto. No. Aquí se nos están dando solamente los datos
que nos interesa saber relacionados con nuestra participación, relacionados con lo que representa el proceso que nos conducirá a la nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva, pero no se nos dan más datos. O sea, lo lógico sería pensar, y es lo que yo me imagino, que va a haber mucha gente que no van a estar dispuestos a aceptar la marca y la adoración a la bestia, pero tampoco van a creer en Dios. Son personas que se van a quedar en su neutralidad, quizás algunos sigan con sus tradiciones y su religión. Mira, hay religiones en el mundo que son muy radicales, los judíos, los musulmanes y otras formas de fe, de creencias. Es difícil imaginar de que porque un tipo aparezca en la escena mundial, que las circunstancias sean muy extremas, clima, los juicios que vienen de los cielos, el arrebatamiento de la iglesia, y este hombre que tenga palabras que habla grandes cosas y que engaña al mundo entero, es difícil pensar que todos al 100%, los que no crean en Dios, todos al 100% digan sí, vamos a seguir a este. No, porque ya hemos dicho, aunque no haya muchos datos, hay algunos rasgos por ahí de información que nos hablan de guerras en ese tiempo. No todo el mundo estará dispuesto a someterse al anticristo. Al final él impondrá su fuerza porque es el que tiene el poder, tendrá el mayor poderío. Entonces todos no tendrán más remedio que someterse, pero algunos quizás no accedan a la marca de la bestia, porque de hecho vivimos en un mundo muy diverso, la diversidad es muy amplia y no siempre los hombres están todos de acuerdo en las mismas cosas. Siempre estamos en conflictos. Unos quieren esto, otros quieren otra cosa. Aquí en Cataluña, donde vivimos, pues tenemos un conflicto desde hace mucho tiempo. Estos días se vuelve a hablar mucho de él, porque hay un sector que quiere que nos independicemos de España y hay otros que quieren que sigamos unidos. Eso pasa en otros lugares del mundo. Entonces, es difícil que en un momento dado la humanidad esté de acuerdo todos. Entonces, ahí estaría esa gente, que pueden ser millones, que van a quedarse en la tierra viviendo durante los 1000 años que Cristo reinará. Gente que no se sometieron a la bestia. Este periodo es corto, son 7 años más o menos de la gran tribulación. Si hubiese sido un periodo mucho más largo, habría sido difícil sobrevivir o difícil que no hubiese una guerra mayor si es que había esta oposición a la bestia, porque bueno, si no puedes comprar ni vender, si se trata de imponer una sola religión, si por la fuerza es una especie de dictadura mundial, eso es un imperio, una dictadura mundial de querer obligar a todos los países del mundo, a todas las religiones, a todas las razas, a pasar por el mismo camino. Bueno, pues seguramente si esto se hubiese prolongado más de 7 años, la historia habría sido distinta. Pero fueron más o menos 7 años. Y en esos 7 años hubo gente que creyó en Jesucristo. Muchos de estos murieron como mártires. Es posible que de los que mueren en manos del anticristo también haya algunos que no han creído en Cristo, pero se niegan a someterse. Ahí hay descripción de guerra del mundo contra algunas partes del mundo contra el anticristo. Entonces, los que se someten al anticristo es una gran mayoría. Por eso es un gobierno único mundial. Pero seguro que hay otros muchos, millones, que no aceptan la soberanía de la bestia y están ahí intentando sobrevivir como pueden. Todos los que se pusieron de parte del anticristo han sido muertos. El falso profeta y la bestia están en el lago de fuego, ya en el infierno. Satanás encadenado 1000 años. Y todos los que creyeron en Jesús, ya han creído en Jesús, ya son salvos. La mayoría murieron como mártires. Pero y todos los demás, que podemos estar hablando de millones de personas en todo el mundo, la población mundial evidentemente habrá sido diezmada, una barbaridad. La última gran mortandad precisamente es esta. Todos los que servían a la bestia y formaron ese ejército para luchar contra Cristo, todos han sido muertos. Entonces la población del mundo se ha reducido drásticamente. Pero habrá gente viviendo en el mundo todavía, millones.
por todos los continentes. Entonces en ese tiempo es cuando el milenio se va a instaurar. En ese tiempo es cuando el milenio va a comenzar. Cristo reinará en la tierra para todas esas naciones y va a ser un tiempo en el que se van a volver a tener hijos, la población mundial va a aumentar mucho, porque una de las cosas que entendemos por los diferentes textos que relacionamos con el milenio, una de las cosas que entendemos es que la longevidad del hombre volverá a ser ampliada, como antes del diluvio. Los hombres van a poder vivir muchos años. Durante esos muchos años, la población del mundo se va a volver a llenar de gente. Hay muchos misterios aquí. Es un nuevo tiempo de la historia de la humanidad, pero son 1000 años. La Biblia nos lo dice. Por ejemplo, desde la venida de Cristo hasta el arrebatamiento de la Iglesia, su segunda venida, no sabemos el tiempo, cuánto tiempo durará. Es más, la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Por lo tanto, no lo sabemos. Es un periodo incierto de tiempo, la Biblia no le pone límite, pero al milenio sí, el milenio lo dice 1000 años. Es la única vez en la historia de la humanidad que se marca, la Biblia marca un tiempo tan señalado como este, 1000 años. Vamos a terminar de leer los versículos desde el 4 al 10 para poder seguir comentando. Dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son estos? Los creyentes. Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí ya tienes una afirmación directa. Reinaron con Cristo 1000 años, los decapitados, los que han creído durante la gran tribulación, estos también estarán reinando con Cristo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bien, estos son los detalles que yo antes os decía. Los amilenialistas dicen que Cristo viene en su segunda venida y ya ocurre el juicio. Pero ¿qué hacemos con estos versículos? Los otros muertos no volvieron a vivir, o sea, para ser juzgados, todos van a resucitar, todos los que vivieron en la tierra, todos. Y van a resucitar para ser juzgados. Pero dice, no volvieron a vivir para ser juzgados hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora, cuando los cristianos ya están con Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es la primera resurrección. Dentro de la primera resurrección se cuenta los mártires, los que han muerto decapitados por el testimonio durante la gran tribulación. Pero los demás, estos permanecerán muertos todavía 1000 años más, mientras Cristo reinará en la tierra. Versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahí lo tienes otra vez. Todos los que resucitan en la primera resurrección, estos todos reinarán con Cristo 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, vamos a ir tratando de explicar los detalles que aparecen en estos textos.
Germán preguntó si pasaremos la gran tribulación nosotros o no. Bueno, más o menos ya he ido respondiendo a esa pregunta. También hay tres posturas. Unos dicen que seremos arrebatados antes, otros dicen que durante, otros dicen que después. Pero desde que comenzamos el estudio de Apocalipsis hemos ido respondiendo a esa pregunta. Creemos, por esos detalles que están en Apocalipsis, que el arrebatamiento se produce al principio, antes. De hecho, el arrebatamiento debe ser uno de los desencadenantes que conducen a ese gobierno único mundial. La desaparición de millones y millones de personas en el mundo va a provocar un caos que será algo así como la gota que colma el vaso y provoca esa última decisión de formar un gobierno único mundial para atajar los problemas derivados de todo eso, a los que ya se sumará a los problemas que ya había: cambio climático, crisis económica, pandemias, efectos devastadores de terremotos, etcétera, etcétera. Bien, seremos arrebatados al principio, seguramente no pasemos la gran tribulación. Esa es la idea. El gobierno de Cristo logrará una paz perdurable. Habrá una prosperidad universal sin ciclos de depresión, o sea, ahora esas depresiones de crisis económicas. El hecho de que Cristo reina es que todo está bajo un control absoluto. Ahora tenemos gobernantes, ahora hay naciones, todo el mundo está dividido en naciones con gobiernos que son los que imponen las leyes, pero las leyes humanas y el gobierno humano es imperfecto. Los propios gobiernos a veces son corruptos, a veces los propios gobernantes, no nos extraña porque son hombres como nosotros, donde también hay codicia, donde también hay maldad, donde hay intereses. Entonces los gobiernos humanos, las leyes humanas, la autoridad humana es imperfecta, siempre hay delitos, siempre hay situaciones negativas, eso siempre va a ocurrir. Pero es fácil entender que si Cristo viene y reina, evidentemente nada se escapa a su control. Cristo lo sabe todo, lo conoce todo. No se puede cometer un delito sin que Él no tenga conocimiento. Entonces va a ser un tiempo totalmente distinto a todo lo que hemos conocido hasta ahora. El hecho de que Cristo reine en el mundo durante ese tiempo nos habla de un gobierno perfecto, no de un mundo perfecto, porque las naciones están ahí, los hombres siguen teniendo libertad de creer o no creer, de someterse o no someterse, pero no tendrán más tiempo de someterse porque Cristo lo sabe todo y es la máxima autoridad. El mundo estará en ruinas al comienzo de ese tiempo. Venimos de toda la gran tribulación. Venimos de un tiempo donde el cambio climático, las señales de las que Cristo hablaba, todo eso habrá ido oprimiendo a la humanidad, haciendo gemir a la tierra, y los 7 últimos años han sido devastadores, terremotos como nunca antes hubo, granizo destructor de kilos de peso, fuegos, guerra, de todo tipo de desastres, habrán llevado a la humanidad a vivir en un mundo prácticamente en ruinas. De hecho, algunos textos que relacionamos con esto nos dan alguna indicación. Vamos a leer en el libro de Ezequiel, capítulo 39, versículo 12. Ezequiel 39, 12. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Este versículo estaría haciendo referencia a todos los muertos que han quedado del Armagedón. En esa batalla que dijimos única, mundial, última en la tierra, Cristo contra todos los servidores de Satanás, los que aceptaron la marca de la bestia, toda esa reunión de los ejércitos celestiales y espirituales para pelear contra Cristo, han sido muertos con la palabra de Cristo. Entonces, ahí serán tantos muertos que según este versículo de Ezequiel, se estarán 7 meses
se tardarán 7 meses en limpiar toda la tierra, todos esos cadáveres, de enterrar a todos los cadáveres. 7 meses, imagínate. ¡Wow! Entonces el comienzo del milenio es un tiempo de reconstrucción bajo la supervisión de Cristo. Y esta obra de reconstrucción va a continuar hasta que llegue un momento, no sabemos cuántos años, pero se habrá alcanzado una restauración de las ciudades, del mundo, de los países. El gobierno de Cristo logrará esto, una paz perdurable, una prosperidad universal, volverá a haber un orden en la tierra, el clima volverá a estar bajo un control, se restaurará la longevidad. Parece que la vida de los hombres se va a prolongar hasta los 1000 años, como dice ahí el milenio, por los detalles que ahí dice. Ahí se habla de que no habrá muerte, se habla de que al final de estos 1000 años Satanás será suelto para engañar a las naciones, y que las naciones, el hecho de decir será suelto para engañar, quiere decir que saldrá para, como pasó en el huerto del Edén. Si no hay opción, todos estamos obligados a seguir el camino que Cristo nos marca. Eso es lo que pasa en los 1000 años. Cristo reina, te guste o no te guste, ahí estás. Pero Dios, ese no es su propósito. Los 1000 años ya no es el estado eterno. Los 1000 años es, de alguna manera, es el último paso para ya determinar finalmente quién entrará en el cielo y quién se quedará fuera. De la humanidad que haya en ese momento, tenemos que llegar a ese punto ya último. Y para eso Satanás tiene que tentar a las naciones como tentó a Adán y Eva en el huerto del Edén. Sí, Dios ha dicho, pero yo os digo, ¿con qué Dios ha dicho? No, no es cierto. Entonces en ese momento, la humanidad que haya tendrá que decidir, creer o no creer. En el cielo no va a haber esclavos. No va a haber nadie a la fuerza. En el cielo los que hay están por voluntad propia. Mira, los ángeles de Dios, Dios creó a no sabemos cuántos, pero hay muchísimos ángeles de Dios, que sabemos que son espíritus ministradores. Pero los ángeles también fueron tentados. ¿Lo habías pensado alguna vez así? Satanás se rebeló contra Dios y dice la palabra que arrastró una tercera parte de los ángeles en su caída. Quiere decir que todos los ángeles fueron tentados y tuvieron que decidir. Son espíritus ministradores, pero tienen personalidad. Por lo tanto, en su estado de vivir en la presencia de Dios para servirle, también tuvieron que decidir si eran obedientes y fieles a Dios o si no. Y hubo muchos que desobedecieron a Dios y fueron desterrados de su presencia. Estos son los ángeles caídos, los demonios. Quiere decir que en la presencia de Dios no hay nadie a la fuerza. Los que se quedaron lo hicieron por voluntad propia. La humanidad, igual. Fuimos tentados, desobedecimos, y en nuestra desobediencia el pecado entró en el mundo, pero tuvimos la opción de arrepentimiento. Entonces Jesucristo muere por nosotros y nosotros tenemos que decidir si queremos estar en la eternidad con Dios o no. En el cielo no entrará nadie a la fuerza. Es más, el propio Jesucristo fue tentado. Él aceptó voluntariamente morir en la cruz, Él aceptó voluntariamente mantenerse fiel a ese llamado. Entonces, en el milenio, un tiempo, repito, con muchos interrogantes, no lo sabemos todo, ni por qué, ni no sabemos, pero ahí lo dice. Los que vivan en el milenio, si nacen nuevos niños y crecen durante esos 1000 años, bueno, pues todos esos, el mundo se volverá a llenar de gente, todos esos también tendrán que decidir si creen en Jesucristo, si creen en Dios o no. La humanidad al final del milenio, durante el milenio me imagino que la gente pues irán tomando posturas, decisiones, unos creerán, otros no, pero la prueba vendrá al final del milenio cuando Satanás sea soltado. Se soltará después de esos 1000 años, como hemos leído ahí, para engañar a las naciones, o sea, para probarlas,
Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. La tierra estará llena de gente otra vez. A Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Satanás vuelve a engañar a las naciones, los prueba, los tienta, y va a haber gente que va a creer en Satanás. Se van a poner de su parte. Va a volver a haber una batalla. O sea, dices otro Armagedón. No, el Armagedón era solo uno. Era el fin de esta historia. Los 1000 años es como otro paso más hacia la eternidad, pero en los 1000 años el mundo se vuelve a llenar de gente. Todas esas personas tienen que decidir si estarán en la eternidad o no con Dios. Nadie vendrá a la fuerza a los cielos, y entonces Satanás sale para engañar a las naciones y decirles: no creáis en Jesucristo. Él os ha estado reinando estos 1000 años, pero mira, yo lo hubiese hecho mejor, bla, 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 no sé lo que dirá. Seguro que habla con grandes señales y prodigios. Y hará demostraciones de poder y engañará a muchos. Y, evidentemente, ahora Jesús lo va a arrojar al infierno, al lago de fuego, como hizo ya con la bestia y el falso profeta. Y los que se pongan de parte de Satanás también tendrán que luchar contra Cristo. Mira, ponerse en contra de Dios es pelear contra Dios. A nadie le conviene meterse en una pelea contra Dios. Ya sabes lo que tienes, las de perder. Nadie que se ponga contra Dios va a poder tener esperanzas de ganar para nada. Juan ha preguntado, dice: los que estén en el milenio sabrán que el que gobierna es Jesús, y si lo reconocen supongo que creerán en él. Bueno, ya estaba respondiendo a esa pregunta, ¿verdad? Piensa que al mundo se le ha vendido una historia. El mundo ha estado esos 7 años sabiendo que los juicios que vienen contra la tierra vienen de Dios, vienen del cielo. Porque habíamos leído detalles como que y los habitantes de la tierra crujían sus dientes y blasfemaban contra el Dios de los cielos por las maldades que le venían de ahí. El anticristo se ha mostrado como el salvador del mundo y ha dicho: el malo es Dios, el que mira todo el mal que nos está lanzando, ¿vale? Ha habido gente que no se han puesto de parte de la bestia, pero no quiere decir que estaban tampoco a favor de Dios. Simplemente no se han querido dejar marcar por el 666 y adorar a la bestia porque tenían sus propias creencias. O sea, es como que siempre están los que creen en Dios, que no son la gran mayoría. Después está el mundo, que tienen cada uno sus propias ideas. Unos a lo mejor han seguido creyendo en Mahoma y en Alá, y otros han seguido creyendo en el budismo y en sus historias. Y habrá judíos que habrán seguido creyendo en las tradiciones y en la ley y en Moisés. Pero muchos judíos y como religión han creído en Jesucristo, y después están los que han adorado a la bestia y han dicho: este es nuestro Dios, a él seguimos y servimos. Todos estos ya han sido destruidos, ¿vale? Entonces, Cristo viene a reinar. Evidentemente toda la tierra lo sabe. ¿Por qué? Porque Cristo es quien ha vencido. En las guerras reina quien vence. Ha habido una batalla cósmica mundial y el vencedor es Cristo. Recuerda, la segunda venida, Cristo ha venido. ¿Y quiénes han venido con él? Todos los creyentes. Entonces, ahora Cristo que ha venido y ha vencido, ahora Cristo reina. El mundo entero saben que es Cristo quien ha vencido. Ahora, decir que saben que es Cristo no quiere decir que ellos saben que es el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, el buen pastor, el Cristo de la Biblia, del Nuevo Testamento, el Cristo de los cristianos. No quiere decir que acepten a Jesucristo ya como su Señor y Salvador. Claro, decimos, Juan dice: y si lo reconocen supongo que creerán en él. Esa es la suposición lógica. Pero esa suposición es la misma que tenemos hoy en día. Es como decir, cuando tú observas el cosmos
Y el hombre mira el universo y dice, esto es cosmos, orden, todo esto está perfectamente ordenado. Cuando tú miras la naturaleza y ves la sabiduría increíble que hay en ella, tú miras el cuerpo humano, todas las células, los átomos que nos forman, cuando tú miras cómo funcionamos, la mente, las neuronas, el ADN, cuando tú contemplas todo, la sabiduría que ves en cada cosa, el diseño inteligente, todo, dirías, hombre, supongo que la gente no negará jamás que existe un Dios que ha creado todo eso. Eso es lo lógico. Supongo que la gente aceptará que alguien creó todo eso. Y supongo que si consideran a Jesucristo, al Dios de la Biblia, el Dios de amor que viene por amor a darnos vida, hombre, supongo que van a creer en Él. Eso es lo lógico, pero ¿qué ocurre? El mundo ama más las tinieblas que a la luz. Esa es la realidad. Lo lógico sería que a día de hoy todos fuésemos cristianos ya. Pero la Biblia nos habla mucho del corazón del hombre y de la maldad de los hombres, y eso no ocurre así. Los hombres, contra todo pronóstico, por eso dice la Biblia, dice el necio en su corazón no hay Dios. Contra toda lógica el hombre decide no creer en Dios. Entonces durante el milenio el mundo sabrá que quien reina es Cristo. ¿Cómo será? ¿Estará en un palacio? ¿Estará así como tendremos capacidad para volar y Cristo también estaremos así como suspendidos en el aire? No lo sabemos, no se nos dan detalles ahí en la Biblia. Nos montaremos allí una residencia en la Luna o en Marte porque tenemos la capacidad de volar, de desplazarnos para aquí y para allá. Todo serían hipótesis, no tenemos la menor idea de cómo será. Aquí solamente se limitó el texto a darnos esos rasgos de un acontecimiento y son muy poquitos. Y Cristo reinará y reinaremos con Él y las naciones estarán en armonía, en paz durante ese tiempo, pero será un tiempo en el que todos los hombres de las naciones de la tierra tendrán que decidir al final si creen en Jesucristo o si siguen a Satanás. Mira, el hecho de decir que será un tiempo de paz perdurable, un tiempo de un gobierno perfecto, donde no habrá crisis económica, donde no habrá muertes violentas, el hecho de plantear un reino así sería lo lógico decir, wow, este sí que es un buen rey, Jesucristo sí que... Pero no es así. No lo veas desde tu perspectiva cristiana. Para mí, estar en un gobierno en la tierra con Cristo de Rey durante 1000 años, eso es para mí lo más maravilloso que me puedo imaginar. Pero si se lo cuento a mi vecino, que vive en sus vicios, con sus pecados, que quiere actuar a su manera sin tenerle que rendir cuentas a ese Dios, que lo único que piensa es en la avaricia y la codicia, etcétera, etcétera, si le digo que Cristo va a reinar, no le va a gustar la idea. No va a estar contento. Nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva cristiana y nos parece fantástico. Y un reinado así nos parece maravilloso. Pero no creas que toda la humanidad que estén bajo el reinado de Cristo estarán contentos. No te lo creas. Porque ahí al final se vuelve a preparar un ejército para luchar contra Cristo. ¿Qué? Eso es una locura, pero ¿en qué piensan? Bueno, ¿en qué piensan los hombres que viven a nuestro alrededor? Los que niegan que Dios exista, ¿en qué piensan? ¿En qué piensan cuando les hablas de un Dios de amor que no quiere nada malo para ellos, sino darles una vida abundante? Y no solo lo niegan, sino que te ridiculizan, te insultan y se vuelven contra el Dios del cielo. ¿En qué piensan? Bueno, pues ese es el corazón del hombre y será el mismo corazón de los que vivan en la tierra durante los 1000 años. ¿Sabrán que es Cristo? Quizás para algunos Cristo será un extraterrestre que vino de otro mundo. Quizás otros Cristo simplemente es un personaje que aparece ahí. No sé los conceptos que el mundo va a tener acerca de Cristo. Va a haber muchas ideas, seguro, como siempre ha habido. Muchas teorías y Satanás habrá dejado unas cuantas de su propia cosecha ahí en el corazón de las personas. No podemos afirmar lo que no sabemos. Hay cosas que sí las sabemos. Por ejemplo, el versículo 4. Y vi tronos
y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Habla de dos grupos de personas: los que recibieron la facultad para juzgar y se sentaron en tronos. ¿Quiénes son estos? Todos los creyentes en Cristo de todos los tiempos que ya estaban en los cielos con Jesús. De esto ya hemos hablado. Ya vimos que el Cristo dijo: y os dejaré que os sentéis conmigo en mi trono. Hemos hablado de los 24 ancianos que están sentados en tronos y con coronas, que es la representación de todos los creyentes. Entonces de estos ya hemos hablado. Ahí están, en tronos sentados, todos los creyentes en Cristo de todos los tiempos. Y el segundo grupo, como no fueron iglesia, no se fueron en el arrebatamiento con la iglesia en el primer viaje, se han ido en el segundo viaje, y lo han hecho como mártires de Cristo, murieron por haber creído en Jesús durante el tiempo de la tribulación. Bueno, pues estos también vivieron, o sea, estos ya han resucitado, forman parte de la primera resurrección y también están ahí ahora ya reinando con Cristo. Ahora ya podríamos decir que ya se han reunido todos los que tenían que creer en Cristo hasta este momento, ya estamos todos ahí juntos reinando. Claro, para nosotros será una situación diferente. Ahora nos cuesta imaginarlo. Nosotros formamos parte de este mundo. Somos personas de carne y hueso. Creemos que en el Espíritu ya se ha producido el milagro y somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo, pero seguimos viviendo en la tierra como peregrinos y extranjeros, pero con cuerpos todavía mortales, donde el Espíritu y la carne se oponen entre sí, ¿verdad? Entonces, yo intentar imaginarme cómo será vivir 1000 años en la tierra, pero ya no como hombres, sino como seres glorificados, transformados, semejantes a Cristo en su cuerpo glorioso, reinando juntamente con Él. ¡Wow! ¿Cómo nos podemos imaginar eso? Es difícil de imaginárselo, ¿verdad que sí? Pero por fe lo creemos, porque lo dice ahí la palabra. Dice que reinaremos con Él. Dice que se nos ha dado en este versículo 4 la facultad de juzgar a las naciones. Mira lo que dice en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 22. Daniel 7, 22. Hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Está escrito que nosotros recibiremos el reino, reinaremos juntamente con Jesús. Como reyes tendremos la capacidad de juzgar. Claro, no seremos como ahora. Ahora conocemos en parte. Entonces conoceremos más, como fuimos conocidos. Ahora tenemos límites, estamos sujetos a nuestras pasiones en la carne. Luchamos contra esas pasiones constantemente. Pero recuerda, no somos lo que Dios ha preparado que seamos, estamos en proceso. Llegará el día en el que seremos transformados. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22 hasta el 28, dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, Él fue el primero. Luego, los que son de Cristo en su venida. Cuando Cristo nos llame, entonces estaremos con Él. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Notas que aquí marca estas secuencias que tienen que ver con el estado final de todos en la eternidad? Primero Cristo, Él fue las primicias, resucitó para la eternidad. Luego los que son de Cristo, todos nosotros, en el tiempo de su venida. Y luego el fin, o sea que después de la segunda venida de Cristo todavía
algo que nos tiene que desembocar en el fin. O sea, no es que y en la segunda venida ya es el fin, no. Primero Cristo, luego los que son de Cristo, luego el fin. Hay diferentes secuencias. Versículo 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ahí Pablo está hablando de lo que ocurrirá y está dejando cosas así que nos gustaría tener más datos. Pablo, cuéntanos más. Pero el Señor nos dio la información que necesitábamos saber y solamente esa información. ¿Quiénes entran en el milenio? Bueno, Cristo con sus santos reinando. Todos los que vivan en la tierra que no aceptaron adorar a la bestia. Habrá judíos, habrá gentiles que hayan sobrevivido y que no sucumbieron a querer adorar a la bestia, se mantuvieron algunos en sus propias tradiciones, ya os he dicho antes. Seguro que las religiones que hay en el mundo continuarán en ese tiempo. Muchos no accederán a adorar a la bestia porque, hay personas muy radicales en su fe y es difícil imaginar que porque aparezca un tipo y bajo unas presiones determinadas que absolutamente todos digan vamos a adorar a la bestia, es difícil de creer y aceptar. Entonces, en el milenio entrarán esas personas que estén vivas en ese momento y que no hayan adorado a la bestia, no han recibido su marca, se han quedado en un punto neutral. La población de la Tierra no sabemos cuántos millones quedarán, pero ha sido reducida drásticamente. Y tenemos un dato que sobre todo habrá muchas más mujeres que hombres en la tierra. Lo dice en Isaías, capítulo 4. Eso es lógico. Habrá muchas guerras y normalmente, mayoritariamente, los hombres son los que pelean en las guerras, aunque vivimos en un tiempo en el que los ejércitos son mixtos, hay mujeres también, pero siempre las mujeres son muchas menos que los hombres a día de hoy, sin discriminar a nadie, simplemente las mujeres deciden. Los ejércitos son mixtos y son voluntarios. Normalmente el servicio militar obligatorio ya no existe. Los ejércitos son profesionales y las personas se escogen, y siempre hay muchos más hombres que mujeres, por el carácter, por lo que sea, sin entrar en debates. En Isaías capítulo 4 versículo 1 dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. En aquel tiempo. Por lo que dice aquí, el contexto habla de ese futuro glorioso de Jerusalén, nos está situando en estos tiempos del fin. Habla de una proporción: por cada hombre que viva en la tierra vivirán 7 mujeres. O sea que, Juan, los que estáis solteros, pues esperaos al milenio y podréis escoger. Es broma, esto es un problema, es una descompensación, podríamos decir. Yo alguna vez había escuchado, no sé hasta qué punto las cifras son así, de que hay muchas más mujeres que hombres en la Tierra. Yo creo que quizás va a algunos países, porque esto de 7 mujeres para un hombre, yo lo había escuchado ya en la Tierra, pero una vez me puse a mirar estadísticas y vi que no era así. Quizás sí que puede haber algo más de mujeres que de hombres, pero la verdad es que está bastante igualada la cosa. Y es curioso, ¿no? Porque imagínate que naciesen muchos más de un sexo que del otro. Ya no solo muchas más mujeres que hombres, sino al revés, muchos más hombres que mujeres.
Entonces serían problemas con los que la humanidad se enfrentaría, pero de alguna forma Dios dejó establecido que la cosa esté muy equilibrada y que las cosas pues estén ya ahí, ¿no? No hay conflictos en ese principio. Y hay muchos pues que prefieren vivir solos y no estar en una relación con nadie, o hoy en día pues muchos quieren relaciones libres sin tener que atarse. Aquí mismo en Isaías capítulo 13, 11 y 12, dice: y castigaré al mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Bueno, ahí habla de que de alguna forma dice, pone el énfasis en el valor del hombre, más precioso que el oro fino al varón, más que el oro de Ofir al hombre. ¿Por qué? Porque todo lo que escasea se vuelve más valioso. Esa es la idea de estos versículos. Habrá menos hombres, por lo tanto, es la forma de decirlo en la Biblia. Serán valiosos como el oro es escaso, hay el que hay, no podemos fabricar más. Los hombres pasará exactamente igual. Bueno, no será nuestra preocupación, porque en ese momento ya no estaremos, pero serán nuevos problemas de la humanidad en ese tiempo, por lo menos en el comienzo del milenio. Después la población mundial aumentará con rapidez. Habrá muchos nacimientos. Aquí mismo en Isaías capítulo 60, versículo 22, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. El pequeño vendrá a ser 1000. Será un tiempo en el que la población mundial va a aumentar muy rápidamente. El mundo se va a llenar. Supongo que volverán a nacer muchos más hombres y ya habrá otra vez un equilibrio entre hombres y mujeres. Bueno, no sabemos bien todos los detalles, pero la Biblia nos va dando así algunos de estos datos y es interesante. Por lo menos sabemos algo más acerca de ese periodo. Pero repito, no os peleéis con nadie de que si será así, si no será así. Si te encuentras con una milenialista que dice que él, si él te dice, no, el milenio no existe, esto no, respétalo, no os metáis en una pelea porque ya lo descubriremos. El día que lleguemos, ya lo veremos. Nosotros estamos dando una postura, la que nos parece que tiene más credibilidad o fundamento, pero dejamos la puerta abierta a quien quiera creer algunas de las otras dos que hay, sin entrar en un conflicto y siempre dispuestos a escuchar argumentos, claro que sí. Queridos, lo vamos a dejar aquí porque se nos ha hecho la hora. Así que ya hoy descansamos, nos quedamos con la palabra del Señor que nos ha dado y mañana viernes volveremos. Mañana viernes estaremos a las 6 de la tarde, como todos los viernes, para tener nuestro estudio de hermenéutica bíblica. Mañana es el último día del trimestre del seminario que doy clases, así que ya para el mes de julio y agosto, los viernes, cambiaremos el horario, ya no será a las 6. Pero mañana sí, mañana todavía estaremos a las 6 de la tarde, así que espero veros mañana. Entramos dentro de este fin de semana especial, donde el domingo vamos a disfrutar de un tiempo especial, dándole gracias a Dios por todo lo que Él es y lo que hace en nuestras vidas y lo que ha hecho. Y hasta entonces, pues mañana volveremos a vernos. Queridos hermanos, que estéis confortados con la palabra, que la presencia de Dios llene vuestra vida, vuestra mente, y espero que mañana nos volvamos a ver. Hasta entonces, que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo y hasta mañana.